desafíos. Recuerda que en el último minuto de tu prueba, el Señor te entregará la victoria. Redimí a los hombres en la cruz del Calvario. Mi corazón destrozado, cuerpo desfigurado. Parecía que todo ya se había perdido. Pero 3 días más tarde en gloria fui coronado. Volví al plan original por esta prueba crucial, como cordero inmolado. Pero al amanecer yo estuve con mi Dios, vencí a mis enemigos, conquisté a Sion. Nos pueda estar escuchando, nos pueda estar viendo a donde usted está. Hasta ahí donde usted se encuentra, declaramos la gracia, el favor y la misericordia de nuestro Dios. Porque Dios es real, Dios es bueno, Dios es perfecto, y en medio de cualquier circunstancia, en medio de toda situación, seguimos creyendo, seguimos esperando. Y eso es lo mejor, depender del que todo lo puede, depender del Todopoderoso, del que no está limitado, del que tiene el control siempre, en todo momento y en todo tiempo. Bendecimos la vida de la iglesia en diferentes lugares en esta mañana, en el nombre de Jesús. Vamos a la palabra del Señor, continuamos con estos mensajes acerca de Jesucristo para las 7 iglesias de Asia Menor en aquel entonces, pero hoy para la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Para usted y para mí es esta palabra de la cual estamos hablando en estos días. Es para nosotros. Créame que como iglesia muchas veces no entendemos y no vamos a entender muchas cosas. Pero lo más maravilloso es saber de qué es lo que nos espera, el final de todo. Eso nos sustenta, eso nos fortalece, el saber que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Hoy vamos a hablar del mensaje de Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3, versículo 7 al versículo 11, leemos la palabra de Dios para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia.
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios añada bendición a la palabra en esta mañana, y que la palabra de Dios fortalezca su vida, que la palabra de Dios haga que esa fe en usted permanezca, porque en medio de los procesos sucede como cuando Cristo le dijo a Pedro: yo he orado para que la fe no te falte. Y es que muchas veces Dios no evita el proceso, y es que Dios muchas veces no evita los desiertos, pero se queda con nosotros, dándonos esa fuerza, dándonos esa fortaleza para seguir hacia adelante. Y vamos hacia adelante en el nombre de Jesús, iglesia. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Filadelfia quiere decir amor fraternal. Era una ciudad pequeña, creo que de las más pequeñas de las 6, de las que se mencionan aquí en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Todavía existe hoy, y hay un buen número de cristianos en ese lugar. En aquel tiempo habían divinidades ahí. Como siempre, cerca de lo bueno también hay lo malo. Ahí estaba la deidad principal de Dionisio, el dios Baco de los romanos. Era el dios del vino. Esa era la principal deidad allí en Filadelfia. El dios del vino, el dios Baco de los romanos, Dionisio. Es importante resaltar que la iglesia en Filadelfia no tiene reprensión ni exhortación. Filadelfia fue destruida por un terremoto en el 17 después de Cristo, al igual que Sardis. Entonces los habitantes en Filadelfia planificaban su futuro, dice, con los temblores en mente. Mire qué tremendo. Hay poca prueba extrabíblica de una comunidad judía en esa ciudad, pero la carta indica una condición similar que en Esmirna. Esmirna era una iglesia que sufría porque había un gran número de judíos ahí que eran apóstatas y que acusaban a la iglesia, y por causa de eso incluso fueron presos. Iban presos algunos de la iglesia injustamente por las acusaciones de aquellos judíos apóstatas que se reunían en algunas sinagogas, y a ella le llama Jesucristo sinagoga de Satanás, o reunión del adversario, lugar de reunión del adversario.
Pero cuando comentamos un poco acerca de esto, en el versículo 7 menciona que dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando dice Jesucristo, cuando se habla de Jesucristo que tiene la llave de David, está hablando de que Jesucristo tiene el poder. La llave de David es un símbolo de autoridad real. Esto es tomado, tiene que ver con lo que menciona Isaías capítulo 22 y versículo 22. Entonces, esto indica que Jesucristo tiene la suprema autoridad en el reino de Dios. Cuando menciona, vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero le adelanto esto, cuando menciona la hora de la prueba, en el versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta hora de la prueba tiene dos referencias. Una es históricamente y otra es profética. Históricamente se refiere a un tiempo de persecución bajo el Imperio Romano. Eso es históricamente. Pero proféticamente se refiere a la gran tribulación. Le dice a la iglesia en aquel tiempo que por cuanto había guardado esa iglesia de Filadelfia la palabra de su paciencia, le dice Cristo, yo te voy a liberar de la hora de la prueba que ha de venir. Una prueba temporal, una prueba, en ese tiempo había una persecución. Pero para la iglesia de hoy, para usted y para mí, lo que nos está diciendo es por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, Jesucristo nos está prometiendo librarnos de la gran tribulación. A la gran tribulación. Entonces, cuando hablamos de la iglesia en Filadelfia, se desconoce su origen, pero nos damos cuenta que estaba conectada con el ministerio de Pablo en Éfeso, como las otras iglesias locales. Entonces, repitiendo esto, o reforzando un poco lo que habla de la llave de David, y que dice que ninguno abre, en el versículo 8, yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesucristo alaba que la iglesia de Filadelfia, aunque era pequeña, aunque tenía poca fuerza, había guardado su palabra y no había negado el nombre de Jesucristo. Era una persecución tremenda, especialmente en ese tiempo, para que no hablaran, para que no hubiera testimonio de que Jesucristo había venido a la tierra y que había muerto y que había resucitado al tercer día. Le dice
Aquí en el versículo 8, Cristo elogia, alaba las obras fieles de esta pequeña congregación. A pesar de su poca fuerza. Cuando le dice de la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, se refiere al cielo y al reino de Dios. Esa es la puerta que le dice, yo he abierto una puerta. Hoy en día se utiliza esta palabra para profetizarle a la gente, para darle palabra a la gente de que Dios le abre esta puerta, de que Dios le abre la otra, que Dios le abre la otra. Y como iglesia ya es tiempo de que nosotros nos dediquemos a predicar la palabra de Dios, a exponer la palabra de Dios y no a complacer el oído del oyente, porque la verdad es que a la iglesia se le ha acostumbrado muchas veces. Hay gente que los que se dedica es a dar palabra, a dar palabra. Te voy a dar una palabra solo para levantar, tú puedes, solo para decirle eres intocable, tú eres fuerte, tú puedes esto y tú puedes lo otro, y quizás algunas cosas son verdad. Pero la Biblia no se trata de levantar a la iglesia, de hacer que la iglesia se sienta fuerte, que sienta que puede, que sienta que es intocable. No, la Biblia levanta el nombre de Jesucristo. La Biblia habla de Jesucristo. No debemos acostumbrarnos a que nos den palabras que endulcen nuestros oídos, que sean agradables, sino la palabra necesaria, la palabra eficaz. Y que como iglesia podamos madurar, que podamos alcanzar crecimiento. Pero hay mucha gente que se dedica a dar palabra de sí mismo. No, la palabra que debemos dar no debe ser una palabra hablada por presunción. Es la palabra de Dios. Jesucristo ya dejó ya establecido, dijo, enseñándoles que guarden lo que os he mandado. Y está en su palabra. No se trata de andar inventando. Se trata de exponer la palabra. Yo no me preocupo cuando en algunas ocasiones, yo sé que incluso personas que rechazan, pero cuando estamos exponiendo, yo no vengo a dar palabra de mi cuenta, yo vengo a exponer la palabra de Dios. Yo vengo a dar un consejo de la palabra de Dios. Si usted lo rechaza, usted no me está rechazando a mí. Yo no tengo por qué sentirme mal. Si usted dice que soy un mentiroso, yo no tengo que sentirme mal, porque yo no estoy hablando de mi cuenta. Yo estoy exponiendo la palabra de Dios. Y la palabra se defiende por sí misma. Yo no tengo que defenderme, yo no tengo que enojarme, yo no tengo que perder la paz, la bendición. Porque solamente expongo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Ya regresamos. ¿Qué significa amor fraternal? En el versículo 9 dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Déjeme decirle que Dios nos ama. No sé quiénes, durante cuánto tiempo usted por alguna razón puede haber sido dañado, herido, rechazado, vituperado, pero Dios le ama a usted. Usted como iglesia, usted como hijo de Dios,
Usted tiene un precio incalculable. Usted vale la sangre del Cordero de Dios. Usted no vale menos que alguien que tenga un montón de títulos. Usted no vale menos que alguien que crea que está en otra dimensión. Usted y yo valemos iguales porque el precio que le pagó, que le compró a usted, es el mismo precio que pagaron por mí. Valemos lo mismo. Y en el Señor, en la iglesia, hay que amarnos, hay que estar unidos. No hay que hacer acepción de personas, sino que hay que mirarnos igual. Cuando habla de sinagoga de Satanás, decíamos desde que hablábamos el mensaje a Esmirna, que se refiere a lugar de reunión del adversario. Eso significa sinagoga de Satanás, lugar de reunión del adversario. Y es que habían judíos apóstatas que negaban, eran enemigos de Jesucristo, enemigos de la verdad, del cristianismo, y tenían una sinagoga donde se reunían, y en esa sinagoga planificaban en contra de la iglesia. Habían acusaciones falsas. Por eso en Esmirna muchos iban presos por un poco tiempo, y Cristo le dice: tendréis que serán echados en la cárcel por 10 días. Un periodo corto de tiempo, de prueba, aún de cárcel, por acusaciones falsas. Y aquí nos damos cuenta, y es importante que nosotros miremos que a la iglesia de Esmirna le dice que algunos pasarían por periodo corto de prueba, capítulo 2, versículo 10. Pero a Filadelfia le dice que sería guardada de la hora de la prueba que sobrevendría sobre el mundo. Hora de la prueba se refiere a un periodo de tiempo. Pero mire esto, versículo 10, que ya hemos mencionado un poco, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, la hora de la prueba es un periodo de tiempo. Esa hora es un periodo de tiempo. Está hablando de la gran tribulación. Está hablando del periodo de la gran tribulación. Y mire, aquí dice moradores, a los que moran sobre la tierra. Aunque parece estar hablando en una manera general todos los moradores de la tierra, es importante recalcar que cuando la Biblia habla en Apocalipsis, en algunos pasajes, refiriéndose a los moradores de la tierra, por ejemplo, estamos hablando aquí en capítulo 3, versículo 10, o en el capítulo 6, versículo 10, capítulo 8, versículo 13, capítulo 11, versículo 10, capítulo 13 y versículo 8, para hablar, cuando menciona moradores de la tierra, está hablando de los no elegidos, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Entonces, cuando dice los que moran sobre la tierra, allí no está involucrada la iglesia de hoy. La iglesia de hoy, ¿por qué? Porque el propósito de esa prueba es probar a los moradores de la tierra que no son la iglesia de hoy. La iglesia de hoy está siendo probada hoy, pero no va a ser probada en esa hora de prueba. Esa hora de prueba es para los no elegidos de hoy. Entonces dice Apocalipsis 17:8, mire qué claro esto: la bestia que ha visto era y no es, dice,
y está para subir del abismo. Mire de dónde viene esta bestia. Está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. No especifica la Biblia, pero ya en este entonces, en algún tiempo en la humanidad, la bestia ya se ha manifestado. Porque dice acerca de la bestia, cerca del anticristo, que era y no es y será. Pero aquí lo que estamos recalcando es que cuando habla de moradores de la tierra, está hablando de los no elegidos. Repito, mire qué claro esto. La bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Mire su destino. Y los moradores de la tierra, ¿cuáles moradores de la tierra? Aquellos cuyos nombres, oye qué tipo de moradores, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro, escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Desde cuándo están escritos en el libro de la vida los nombres de los elegidos? Desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Entonces, por eso es que es importante que cuando aclarar que cuando la palabra dice que engañará, si es posible, a los escogidos, no está diciendo que los escogidos serán engañados. Dice si fuere posible. Pero Dios no va a permitir en este tiempo final que los elegidos, los escogidos, sean engañados. No serán engañados. ¿Cuánta predicación hoy afirma hasta los escogidos serán engañados? No, los escogidos no serán engañados. Los escogidos están sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Tenemos las arras del Espíritu, que son la garantía, que son la primicia. Aleluya. Los que van a adorar a la bestia son los que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, y por esa razón van a adorar, y por esa razón van a recibir la marca, porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Interpretaciones en cuanto a librarlos de la hora de la prueba. Una interpretación es retirarlos antes de la tribulación, y la otra interpretación que se le ha dado es protegerlos durante la tribulación de una manera sobrenatural. Más sin embargo, ¿por qué? Porque mucha gente tiene la interpretación y tiene ese tipo de doctrina. Hay gente que piensa que la iglesia será arrebatada después de la tribulación. Hay gente que piensa que será en medio de la tribulación, pero lo correcto es saber que la iglesia será levantada antes de la tribulación, y que el arrebatamiento de la iglesia le da inicio al periodo de la tribulación. ¿Por qué? Mire, la palabra hora se refiere a un periodo de tiempo, y esa hora de prueba tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito de esa prueba no es probar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está siendo probada ahora. Esa hora de prueba no es para probar a la iglesia. Entonces, ¿a quiénes va a probar? A los moradores de la tierra que habla en el 3.
en el capítulo 3, versículo 10, en el capítulo 6, versículo 10, en el capítulo 8, versículo 13, en el capítulo 11, versículo 10 y en el capítulo 13, versículo 18. Perdón, capítulo 13, versículo 8. ¿Cuáles son esos moradores? Los no elegidos. Entonces, mire, lo correcto es pensar que la iglesia es levantada antes de la tribulación. Quiere decir que en cualquier momento usted y yo seremos trasladados en un abrir y cerrar de ojos. En cualquier instante, en cualquier momento, Jesucristo viene por su novia, viene por su esposa. Ahora, de la tribulación va a salir personas, e incluso de la tribulación habrá personas que también serán salvos e incluso llegarán vivos al milenio. No va a ser fácil. Los que salen de la tribulación, parte de los que salen de la tribulación, dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han lavado sus ropas y la han emblanquecido con la sangre del Cordero. Está refiriéndose a la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero esta multitud, vestidos con ropa blanca, que decíamos que es el atuendo de los vencedores, que aparece con una palmerita en su mano delante del Cordero, dice que son los que salieron de la gran tribulación. O sea, allá hay un remanente gentil que se salva, y muchos de ellos mueren en la tribulación y otros pasan vivos al milenio, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más adelante acerca de ello. Ahora, pero ¿cómo es que en la tribulación habrá salvación para un remanente, para un grupo de personas? Porque también están predestinados. Pues recuerde que a los que Dios predestina, a eso llama, a eso le quita la venda, de esos tiene misericordia. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Así es nuestro Dios. Él es perfecto, Él es bueno, pero también es soberano, bendito y glorificado. Así que usted y yo gocémonos, alegrémonos, alabemos a Dios, porque Él ha querido tener misericordia de nosotros. Entonces, la hora de la prueba se refiere a la gran tribulación, y la iglesia antes de la tribulación es levantada. Se va a las bodas del Cordero. A las bodas del Cordero. 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vengo pronto. La idea del inminente retorno de Jesucristo no conlleva un calendario preciso, sino que comunica una sensación de urgencia que es parte integral del mensaje del Nuevo Testamento. Eso lo habló Juan el Bautista, lo habló Jesucristo, lo hablaron los apóstoles. La primera venida de Cristo inició la última fase de la historia de la humanidad antes de la eternidad. La primera venida de Jesucristo inició la última fase de esta vida antes de la eternidad. Pablo expresó la urgencia que esto implica. Dice Pablo, he aquí ahora el tiempo aceptable, el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Entonces le dice, retén lo que tienes. Se refiere a esa fidelidad. Dios le está diciendo a la iglesia fiel hoy, le está diciendo a la iglesia fiel, retén esa fidelidad. Se la había reconocido en el versículo 8, y hay que retener esa fidelidad. Usted siga siendo fiel a Dios.
Y en el 12 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, a la iglesia se le promete un lugar permanente en el templo de la ciudad eterna de Dios. Un lugar permanente en el templo de la ciudad eterna de Dios. La nueva Jerusalén. Este templo es el propio Señor y el Cordero. Apocalipsis 21, 2 y 22. Ese templo no es un edificio de ladrillo, es Dios mismo y Jesucristo. El nombre nuevo de Jesucristo podría referirse a un nombre que solamente Él conoce, ¿verdad? 19, versículo 12. Y el que tiene oído, dice la palabra, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre nos recuerda cuando Cristo dijo, terminando la parábola del sembrador, el que tiene oídos que oiga. Yo sé que la iglesia está atenta a lo que Dios está hablando. Este es el mensaje de Jesucristo para la iglesia de Filadelfia, que era una iglesia pequeña, pero que era fiel. No tiene reprensión. Así deberíamos estar nosotros, en una actitud, reconocer que muchas veces nos falta la fuerza, reconocer que somos débiles, pero no negar ese nombre de Dios, guardar esa palabra, guardar el testimonio de Dios. Recuerde que somos sal de la tierra y que somos luz del mundo. Que esta palabra sea de bendición para su vida. Recuerde, Filadelfia, amor fraternal. El amor entre hermanos, fomentemos ese amor, demostremos ese amor entre hermanos. Hoy más que nunca escasea ese amor, se ha enfriado el amor, ya no le interesa cómo está el hermano, no interesa, pero hay que orar los unos por los otros. Si hay ayuda especial por los demás, es la oración. Oremos los unos por los otros, iglesia, oremos por la iglesia en el mundo entero, oremos, hay que orar, no dejemos de orar. No dejemos de orar. Bendito el nombre del Señor. Mucha gente está hablando ya de que los templos, las casas de oración las van a abrir, pero hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy sabios, ¿verdad? Porque de repente la gente piensa que solamente es de actuar. No, hay que ser muy cuidadosos también. Dios tiene el control, pero hay que ser muy sabios. Dios le bendiga, Pastor Marvin. Quiero hacer un saludo para mi hermana Rudy por estar de cumpleaños hoy hasta Peladeritos, Esquías. El saludo lo hace su hermana Emma de la Nueva Esperanza, Ojos de Agua. Bueno, ahí está el saludito, ¿verdad? Dios pueda bendecir. Y saludamos a todos los que están de cumpleaños hoy. Que Dios les pueda bendecir. Bendecimos a toda la iglesia, en los barrios, en las comunidades, en las colonias, en los diferentes lugares donde nos sintoniza. Dios le bendiga, dice, Dios le bendiga, primo Marvin. Lo estamos viendo en el Indio y quiero que me salude a mi niña Dania por estar cumpliendo años. Me le complace con la alabanza de Judy. Bueno, Dios bendiga a los cumpleaños. Ahí está la niña Dania en el Indio. Mira, está de cumpleaños. Le saludamos, le bendecimos en esta mañana. Bendiciones, hermano Marvin. Salúdeme a mi familia Nariva Flores hasta la Ciénaga, Ojos de Agua. Le estoy escuchando en Valle Grande. Atentamente, Sandra Anariva. Dios bendiga la vida de la hermana Sandra Anariva. Ahí está escuchando el programa en Valle Grande, ¿verdad? Saludos para toda la familia Nariva Flores, ¿verdad? Que Dios pueda bendecirle en una manera especial. Dios bendiga al que terminan con 5393, ¿verdad? Dios le pueda bendecir. Dios bendiga la vida de hermana Iga, ¿verdad? En la colonia La Mazarela. Estaremos orando, clamando a Dios siempre por su vida. Bendiciones, Pastor Marvin, siempre en fiel sintonía. Quiero que me haga un saludo para mi primito
Christopher Steven por estar de cumpleaños hoy, que Dios lo bendiga. Al saludo se une toda la familia Hernández Romero. Excelente día para usted, dice Jessica Paola Hernández. Dios bendiga la vida, hermanita Jessica Paola Hernández, ¿verdad? Siempre nos escribe. Yo sé que hay mucha gente que nos sintoniza, muchos no escriben, ¿verdad? No llaman, pero ahí están pendientes. Y eso es lo importante, mire, eso es lo importante. Es que de repente a uno le gusta lo que se percibe por los ojos, ¿verdad? O por los oídos. Pero nosotros sabemos que lo importante es que ahí está la gente conectada. Saludo muy especial para la vida de mi esposa ahí en casita, ¿verdad? Le bendecimos. Brenda Ulloa, bendiciones. Pastor Mar bendice, amén. Floris Rosales, Dios le bendiga, pastor, amén. Saludos, se le aprecia mucho, dice, Dios bendiga a la hermanita Floris Rosales, ¿verdad? Gracias por ese amor, por ese cariño, ¿verdad? A muchos hermanos, a muchas iglesias no hemos convivido, no les conocemos a veces físicamente, pero les conocemos en el espíritu y sabemos que hay una iglesia muy enorme. Gloria al Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Nos gozamos esta mañana, nos alegramos de poder compartir con ustedes una palabra de bendición, una palabra que nos ayuda a seguir hacia adelante. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Amén, amén. Manabete, Dania, ¿va? Para su sobrinita, está el Naranjal el Indio. Ok, está bien, muy bien, Dios me la bendiga. Bueno, gloria al Señor. Ahí está la hermana Betty, ¿verdad? Saludando a su sobrina Dana, ¿verdad? Hasta el Naranjal Indio. No sé si ponemos un momentito acá, hasta yo te felicito mientras nos preparamos para despedirnos del programa Tiempo de Gracia. Siempre animándole para que usted nos siga ayudando en oración. Ya se acerca también el tiempo de una vez más de pago acá, y esperamos en Dios y esperamos en usted de tener su apoyo también. Ya regresamos. Hoy que es un día de tu cumpleaños, venimos a cantarte para que te alegre, cumpleañero y cumpleañera. Hoy es un día tan especial, muy especial para ti que cumples un año más. Hasta tenemos comunicación, Dios me le bendiga. Sí, le escuchamos. Pues estamos muy bien, gracias a Dios, hermano. Fanny de la Pajuina. Familia Redondo, ¿verdad? Maradiaga. Siempre estaremos orando, hermano. Muy bien. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a estar orando. Oramos por toda la iglesia. Pero cuando usted tiene peticiones especiales, también nos puede escribir al 94 68 43 80. Será un enorme placer estar orando por usted. Bendiciones, pastor. Lo escuchamos aquí en Loma Alta, San Jerónimo. Que Dios bendiga su vida. Dios bendiga a los hermanos Loma Alta, San Jerónimo. A toda la iglesia en general les bendecimos. A toda mi familia en el Jaguar 2 les bendecimos, les saludamos. Y será hasta la próxima, si así Dios nos lo permite. Bendiciones. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema